Ahí estaba la juventud. Del otro lado, desgraciadamente, comenzaba una conspiración. Era la forma de manejarse de los grupos elitistas, de aquellos que no habían hecho nada durante 18 años de lucha por el retorno de Perón, de aquellos sectores que además no saben vivir en la convivencia democrática, a cara descubierta, junto a la gente, en la posibilidad de discutir casa por casa, o en los bares, o en los cafés, o en la universidad, o en la fábrica. En Ezeiza, quieras o no, se enfrentaron armados dos tipos de grupos. Uno, evidentemente, respondían a José López Rega. Uno, desgraciadamente, respondía a José López Rega, y creo que fue el único grupo que desató la violencia y disparó a mansalva contra el pueblo. Los otros no, digamos los montoneros. No, los otros no dispararon. Los otros tenían una posibilidad que era su número, el estar con la gente. Y vos fijate que se dispara desde un palco hacia la multitud. Se torna cada vez más crítica la situación. Ustedes podrán escuchar probablemente algunos de los disparos. El 20 de junio de 1973 estaba previsto el retorno definitivo de Perón al país, que un año antes no había podido convertirse en apoteósico por las rígidas medidas de seguridad ordenadas por la NUCE. Cámpora fue a buscar a Perón a Madrid para volver con él y resultó duramente reprendido por el líder justicialista, quien le reprochó haberse dejado manejar por elementos de izquierda ajenos al peronismo. Perón debía aterrizar en Ezeiza y ser luego el único orador en un palco instalado en el puente del cruce de la autopista Riccieri y la ruta 205, junto al barrio Esteban Echeverría, cerca del aeropuerto. La organización del acto fue copada por la ortodoxia, que integró una comisión de recepción integrada, entre otros, por Juan Manuel Abal Medina, Rucci, Lorenzo Miguel y Norma Kennedy. El teniente coronel Jorge Osinde, un íntimo de López Rega, fue el responsable de instalar un formidable aparato de seguridad totalmente ajeno a las fuerzas policiales. Sin embargo, el ala radicalizada del peronismo y otros grupos de izquierda también intentaron desde la tarde del día anterior ocupar posiciones estratégicas en el lugar, especialmente frente al palco. La multitud que se reunió fue estimada por los organizadores en 6 millones de personas, como evaluación un verdadero despropósito. Fuentes más realistas calcularon la concurrencia en cerca de 1 millón de personas, algo de por sí extraordinario. Poco antes de la hora prevista para el regreso de Perón, se desató una terrible batalla campal entre los grupos antagónicos de la izquierda y la derecha. Cuando las columnas montoneras, con carteles que propugnaban la patria socialista, quisieron acercarse al palco, fueron recibidas a balazos. El saldo de la tragedia de Ezeiza fue estimado en 13 muertos y 365 heridos, pero se cree que las víctimas fueron muchas más, ya que hasta hubo ahorcados en los árboles del lugar. ¿Cómo explicar entonces esa frustración que produce el gobierno peronista del 73 al 76? Bueno, creo que las circunstancias externas e internas eran altamente desfavorables. Creo que además, cuando Perón llega a la Argentina en 1973, ya es un hombre que prácticamente ha cancelado su aventura biológica. Y en definitiva, creo que él era la última gran garantía que tenía el movimiento popular por él fundado para impedir que sectores de un signo evidentemente reaccionario operasen la frustración de la cual estamos hablando. ¿Eso explicaría el proceso de paulatina derechización que sufre el gobierno a partir de la caída de Cámpora? Bueno, yo creo que eso explica, no sé si desde la caída de Cámpora, pero creo que la muerte de Perón comporta una quiebra fundamental en la vida del movimiento peronista. Perón, no obstante lo avanzado de su edad, gran lucidez política y que era una garantía para los sectores intervinientes en la vida del peronismo. La muerte de Perón nos sorprende a nosotros y nos sume en un marasmo del cual no pudimos salir. Son las 8:30
y estamos esperando de un momento a otro la llegada del teniente general Juan Domingo Perón. Cámpora gobernó 49 días. Tras su renuncia y la del vicepresidente Vicente Solano Lima, a quien seguía en la sucesión Alejandro Díaz Vialé, presidente provisional del Senado, se le obligó a pedir licencia y marchar a Europa en misión nunca aclarada. Así, la sucesión presidencial recayó en el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno y además incondicional de López Rega. Lastiri, famoso por su colección de corbatas, lo primero que hizo fue reemplazar a los dos ministros camporistas del gabinete, Esteban Rigui, de Interior, y Juan Carlos Puig, de Relaciones Exteriores, por los ortodoxos Benito Llambí y Alberto Juan Viñes. También desplazó de la Universidad de Buenos Aires a Rodolfo Puig-Ross, un disidente del Partido Comunista aliado al peronismo. Mientras tanto, se había convocado a elecciones para el 23 de septiembre. La fórmula Perón-Perón obtuvo el 62% de los sufragios. Balbín mantuvo su 25% y Manrique bajó al 12%. Perón juró por tercera vez como presidente el 12 de octubre de 1973 a los 78 años. Su triunfo no había logrado detener la violencia. 2 días después de las elecciones que lo habían consagrado, fue asesinado José Ignacio Rucci. Montoneros reivindicó el crimen, que fue la gota que colmó el vaso. El propio Perón encabezó desde entonces el enfrentamiento con el ala izquierda y abandonó sus intentos conciliatorios. Por lo demás, ratificó a Gelbart y siguió intentando el pacto social que la CGT aceptó a regañadientes, pues implicaba la suspensión de las convenciones colectivas. El 1 de mayo de 1974, durante una concentración en Plaza de Mayo, Perón, que había puesto al frente de la policía al comisario Alberto Villar, llamó estúpidos, imberbes y malvados a los montoneros y sus aliados, que se retiraron de la plaza. Habían llegado en columnas organizadas cantando «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular». El 12 de junio, tras entrevistarse con Balbín y confesarle que se sentía enfermo y cansado, Perón habló al país y dijo que si su esfuerzo era inútil, se iría. También afirmó que mi único heredero es el pueblo. El lunes 1 de julio a la 1 de la tarde, los médicos declararon oficialmente que Perón había muerto. Si esto fuera una ficción, yo le diría, estamos por cortar en lo mejor. Pero como esto no es una ficción, sino que es la realidad argentina, casi nunca se puede decir esto. Estamos por cortar en lo peor, o cuando se está por armar una de las tantas cosas peores. De cualquier manera, como yo sé que todo esto no lo podemos tirar de un solo programa, porque no solamente por una cuestión de espacio ni una cuestión comercial, usted no se lo aguantaría. Porque una cosa es vivir la historia, más o menos cronológicamente, y otra cosa es que le den todos estos baldazos en una sola representación. Esto lo vamos a continuar mañana. No sé si para peor, no sé si para mejor. Esto tiene la gran ventaja de que usted sabe cómo termina. Mejor dicho, cómo termina hasta el día de mañana. Pero usted no sabe, o usted va a apostar a cómo puede continuar esta novela en el futuro. Así que para mañana, la segunda parte de esta novela, donde usted todavía conoce el final.